Muy buenas noches para todos, mis amados hermanos en Cristo Jesús, los que se están uniendo, el Facebook, YouTube. Nuestro Padre Celestial les continúe bendiciendo. Estamos en nuestro estudio bíblico, discipulado, avivamiento. Y hoy vemos que es el ayuno. Estamos viendo el ayuno, que es algo solamente del Antiguo Testamento. Pues eso lo vamos a ver. Continuamos con la segunda parte. Así que no olviden también que los martes, los jueves, los sábados estamos en oración por Zoom. Oración, oración, noches de oración en su presencia, en la presencia divina de Dios. Y eh, si no tienes el link, puedes comunicarte con este WhatsApp que aparece ahí, 328-41-41-77, y estaremos enviándole el link para que te conectes, para que te unas con nosotros. Amén. Así que no pierdas, comparte ese link, comparte este link de este estudio, compártelo con personas que necesitan. Eso es parte de ayudar. ¿Te gusta ayudar? Pues ayuda a compartir, ayuda a compartir. También tenemos este domingo primicias, 4 de febrero, primer domingo del mes, 4 de febrero, primicias, primicias. Entonces hay que honrar al Dios, a nuestro Padre Celestial. Con estas primicias lo que queremos decir nosotros es qué es, qué es Dios para nosotros. ¿Qué representa Dios para nosotros? Dios está en primer lugar, está en segundo lugar, está en tercer lugar, está en cuarto lugar, en quinto lugar, en sexto lugar, en séptimo lugar, o no está. Por eso te invitamos para que estés ahí conectado con el Señor y lo pongamos en primer lugar. Así que no olvides este domingo. Entonces, seguimos saludando a los que están ahí conectados, pues no alcanzo a ver, pero bueno. Eh, Feliz noche para todos. Padre, damos gracias a Dios, ponemos a este tiempo en sus manos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esta noche, por este día que tú nos has regalado, Padre Celestial, por este tiempo de oración, Señor, donde tú estás con nosotros enseñándonos, este tiempo de estudio, donde tú estás enseñándonos, donde tú nos vas a abrir los ojos espirituales, los ojos físicos también, para poder ver y entender nuestra mente espiritual, nuestra mente, que ya no es la mente carnal, sino es la mente de Cristo. Ya no te dice la palabra que tenemos la mente de Cristo y que nos vamos transformando de a medida que vamos estudiando la palabra, vamos transformando, renovándonos el entendimiento tanto espiritual como natural. Eso es lo que quiere el Padre. Por eso digámosle, Padre, gracias por estar aquí. Gracias por cuidar nuestro entrar, nuestro salir, Señor, nuestra familia. Gracias por hablarnos en este día. Gracias por abrir, Señor, más mi corazón, que mi corazón arda, Padre, ese despertar más, ese despertar espiritual, porque recordemos que avivamiento es despertar espiritual, estar despiertos en el espíritu, el avivamiento, la chispa, fuego, candela, que impregna a otros encendidos. Cuando una llama arde, bota calor, ¿cierto? Mucho calor y se siente el calor, se siente que la llama está encendida, pero cuando está apagada, se va menguando. Dígale, Señor, no quiero menguar. Dile, Señor, quiero que avivar ese don del fuego de Dios que tú has puesto en mí. Dile, Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, te pongo este tiempo, pongo los corazones de cada persona que está aquí escuchando, pongo los corazones, su familia, para que sean abiertos los ojos. Ábrele los ojos espirituales, su corazón, para que ellos sepan y vean y entiendan que realmente estamos con el Dios Todopoderoso y que es maravilloso estar contigo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos con lo que es el ayuno. ¿Mm? Lo que es el ayuno. La vez pasada, hace 8 días, vimos, los que no la vieron, pues ahí está el video, ahí queda el video registrado para que podamos ver, en ese, podamos seguir viendo, no perdiéndonos el hilo. Y si quieren volver a repasar, pues qué bueno, para que puedan seguir enseñando. Acuérdense que si ustedes enseñan, van a aprender mucho más. Vimos el ayuno parcial, estuvimos hablando de los ayunos, de que es el ayuno, los tipos de ayuno, el ayuno natural, el ayuno total, el ayuno parcial. Y vimos los beneficios
que es útil cuando las circunstancias impiden realizar un ayuno. ¿Mm? Requiere autodisciplina también. Todos los ayunos requieren disciplina, autodisciplina, que es más apropiado para personas mayores, este parcial, que puede ser un punto de partida para una vida de ayuno. Recordemos, ¿sí? Recordemos lo que decía Daniel 10, 2 y 3, que en aquellos días yo, Daniel, afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces, vemos ahí que también hay ahí, dice que Juan el Bautista ayunaba mucho junto con sus discípulos y que él se alimentaba de langostas y miel silvestres. Entonces es algo maravilloso. Entonces quedamos en que el ayuno es solo para el Antiguo Testamento. ¿Será que es para el Antiguo Testamento? Pues no, vamos a mirar qué dice la palabra. Vamos a verlo con textos bíblicos, aquí lo que nos dice la palabra. Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento da el mismo énfasis al ayuno. La única diferencia es que por la ley los judíos debían ayunar un día al año. ¿Mm? Los judíos ayunaban rogando la venida del Mesías y la liberación de sus enemigos, ¿cierto? También estaba asociado también al luto, al arrepentimiento. ¿Mm? Y por ejemplo, el día de la expiación, que es el Yom Kippur, ¿se acuerda que el año pasado yo les hablaba para finales de octubre, octubre, finales de septiembre, principios de octubre, que era lo que se celebraba el año nuevo para ellos? Es el Yom Kippur, empezaba lo que era la preparación para el año nuevo. Y ahora Moisés, podemos decir que no congregó a un ayuno en particular en los 5 libros de la ley, en los 5 primeros libros de la ley, a excepción del día de expiación, que era el día del arrepentimiento. Por eso muchos se arrepienten el 31 de diciembre y dicen, sí, yo me arrepiento, mire, no hice esto, pero para este año sí voy a hacer esto, lo otro. Voy a hacer una cosa, voy a hacer la otra. Entonces es algo que el Señor nos llama. El Señor nos llama también a un arrepentimiento genuino. Porque si decimos Cristo es nuestro libertador, Cristo perdonó nuestros pecados, ¿por qué tenemos que decir a toda hora, Señor, perdónanos, perdónanos? Es una reflexión que les hago, porque estamos hablando respecto a lo que es ese ayuno. El ayuno es para eso, dice Isaías. Recuerda que Isaías, leemos Isaías 58, hace 8 días, ¿de qué era el ayuno? Arrepentirnos nosotros mismos, porque podemos decir, hacemos ayuno, pero estamos afligiendo a los demás, a los compañeros de estudio, a los compañeros del trabajo, si somos jefes, oprimiendo a los empleados. Entonces ese no es un ayuno, no estás haciendo un ayuno, estás aguantando hambre. ¿Mm? Entonces eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que nosotros queremos que hacer. Entonces ese día de arrepentimiento era considerado el día más santo, más solemne del año, más solemne del año. Y eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos que ver nosotros, pasar a ver nosotros todo esto, todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Entonces vamos a mirar a mirar todo esto que el Padre quiere que nosotros veamos acá. Esto es interesante y es muy nutritivo, digámoslo así. Y pues el tema central, pues cuando se congregaba y se hacía el día de arrepentimiento, el día de la expiación y la reconciliación, es el ayuno, ese en el Yom Kippur, ese era el tema central, la expiación y la reconciliación. ¿La reconciliación con quién? Con nosotros mismos, con el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos reconciliarnos con el Padre, pero nosotros mismos nos hemos perdonado, hemos reconciliado con las demás personas, ¿cómo estamos en nuestra vida? ¿Realmente si hay algún rencor en nuestra vida? Ahí es donde nosotros tenemos que realmente examinarnos y mirarnos. Entonces es la comida, la bebida, el baño, las relaciones conyugales estaban prohibidas.
o están en el ayuno. Cuando tú estás haciendo ayuno te abstienes de todo esto, de la comida, bebida, ¿sí? Las relaciones conyugales están prohibidas, pero tiene que ponerse de mutuo acuerdo. Cuando estamos casados, nosotros tenemos que decirle a nuestra pareja, no voy no me haga desayuno, no me haga almuerzo, no me haga comida, sino hágame una cosita suave para la comida, si lo vas a hacer todo el día. Si lo hace el mediodía, no, solamente al mediodía yo recibo comida. ¿Por qué? Porque entonces la pareja nos va a preparar el alimento y como lo dejamos ahí servido, entonces se nos va a enojar. Y no queremos eso, porque eso hace parte del ayuno. Al contrario, entonces más bien se va a apoyar en oración a la pareja que está haciendo ayuno. Y si los hijos viven con los papás, pues también se pasa la información de que se va a hacer ayuno y para así no tener inconvenientes con la comida. Y se está apoyando en la oración, se está apoyando a esa persona que está haciendo ayuno. Amén. Entonces, pues el baño, ¿qué pasa con el baño? La palabra nos dice que nos lavemos la cara, que nos vistamos y que no le mostremos a nadie que estamos ayunando, solo a nuestro Padre que está en lo secreto, solamente a nuestro Padre. Porque muchas veces la gente entra en ayuno y entonces sí, está despeinado, sale a la calle así todo lacroso, no se bañó, no. En este caso sí nos ponemos el baño, nos bañamos, nos ponemos bien titinos y salimos a lo que tenemos que hacer. Pero por lo general es mejor estar uno apartado en el tiempo. Bueno, estamos trabajando, pues en el trabajo nos abstenemos y es cuando más quizás, porque como el ayuno es para someter la carne, ¿cierto? El ayuno es para someternos a nosotros mismos, para morir a muchos deseos, deseos de la carne. Dice Levíticos capítulo 23, versículo 27 y 29, dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Esto es un mandato de Jehová, de Yahweh, de nuestro Padre. Dice, a los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación, mire, santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo 28, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Ahora aquí vemos una cosa. Dice expiación para reconciliarnos. Ya Cristo Jesús hizo la expiación para nosotros. Nos reconcilió. Pero ¿quiere decir que aplica para nosotros también? Claro. Pero ya Cristo Jesús está con nosotros. Y si Cristo Jesús está con nosotros, vuelvo y digo yo, no tenemos por qué estar diciendo todos los días, Señor, líbrame, perdóname el pecado, perdóname las ofensas, porque ya Él nos limpió. Él ya nos limpió y Él nos quiere con esas vestiduras limpias. Recordemos, claro, estamos en la carne, pero por eso sujetamos la carne para no cometer errores. Recordemos que la escritura también nos dice que si nosotros somos capaces de someter esta lengua, este musculito pequeñito, hágase así, saque la lengua y muestre, mírese la lengua. Sí. Mírese, si somos capaces de refrenar eso, somos capaces de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí ven a dónde vamos? Aquí dice, afligiréis, tendrías santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda. Esto, este músculo es muy ligero a hablar cosas de otras personas. Y si no es de otras personas, es de usted mismo, de uno mismo. Mire cómo estoy de gordito, mire cómo estoy de feo. ¿Será que sí me quieren? ¿Será que no me quieren? Mire cómo me falta aquí. Ay, mire, yo por ejemplo, ay, me estoy quedando sin pelito. Entonces, ¿me acomplejo por eso? No, al contrario, yo me valoro como estoy. Porque es un diseño del Señor. Y si yo tengo fe, yo le pido al Señor que me saque pelito. Si tengo fe, el Señor puede corregir esa desviación de la nariz, puede ser las orejitas, las puede moldear otra vez, o sea, todo. Es que no solamente pedíamosle al Señor, no es que nos vayamos a la vanidad, porque la vanidad es un espíritu. La vanidad empieza, el espíritu de la vanidad empieza por las obras de la carne. Cuando le abrimos, cuando nos dejamos llevar por las obras de la carne, viene el espíritu de vanidad y es que acaba con eso. ¿Y cuántas personas vemos por allá que esas cosas después cobran, van a traer consecuencias
mortales, hasta la vida les va a costar. Personas que realmente viven metidas por allá en los quirófanos, solamente por vanidad, solamente por agradarle no a Dios, sino al mundo. Y recuerde que tenemos que agradarles a Dios. Afligiréis vuestras almas. Inclusive eso puede ser también algo para meterlo en ayuno. ¿Mm? Entonces, no haréis ningún trabajo en ese día. Es importante, pero si estamos trabajando, no importa, nos vamos y es el Señor es cuando más ve el sacrificio de del ayuno. ¿Mm? Entonces, es cuando nos reconciliamos con nosotros mismos, miramos qué estamos haciendo, miramos si realmente estamos nosotros haciendo cosas que no son, que nosotros mismos nos estamos autoafligiendo, ¿sí? Lacerando nosotros mismos, lacerándonos nosotros, ¿m? Para podernos reconciliar realmente con el Señor. Eh, esta expresión de afligiréis vuestras almas hace todo eso, la referencia al ayuno. Eh, y cuando nosotros leemos en este versículo en la Reina Valera, los que están ahí leyendo la Reina Valera, eh, no es tan clara para nosotros. En otras versiones dice, en la traducción literal del hebreo, dice, te humillarás profundamente ante Dios, tanto de manera interior como exterior, interiormente en duelo piadoso, juzgándote y postrando tu corazón, y exteriormente ayunando y absteniéndote de placeres de la carne o deleite. Eso es lo que nos dice en otra versión, lo que dice literalmente cuando dice afligir vuestras almas. Entonces, humillarnos profundamente ante Dios y reconocer, pero no es reconocer en el momento, sino reconocer y realmente dejar de hacer lo que estamos reconociendo, por el cual estamos fallando y por el cual estamos haciendo lamentándonos. ¿Mm? Entonces, juzgándonos a nosotros mismos, postrándonos de corazón. Y en el exterior también, abstenerse de todo placer de la carne o deleite. Esto es lo que quiere decir afligir el alma, afligir nuestra alma, abstenernos de todo placer de la carne o deleite. Ahora, ¿qué cosas disfrutas tanto que te hacen de dedicarle más tiempo de lo normal? ¿Qué cosas? Mire, hay personas que, que no han hecho ayuno, nunca han hecho ayuno, pero empiecen. Nosotros nunca tuvimos un celular, nosotros no nacimos, por ejemplo, los de la vieja guardia, así como yo, los que nacimos por allá en 1820, más o menos así por ahí, por esa época, así jovencitos, así. Nosotros no nacimos con estos teléfonos smartphones, ¿cierto? Estos teléfonos que le dicen teléfono inteligente, ¿cierto que no? Pero fue una transición. Primero el teléfono de la casa al fijo, pero nadie lo sabía manejar hasta que nos fueron enseñando. Después el celular, ese ya, esas panelitas, los primeros telefonitos. Después ya empezaron a migrar a estos teléfonos inteligentes, a estos smartphones. Nadie sabía. Y decía, no, es que eso a mí me queda difícil, me queda, no, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no sé si más. Pero porque no lo ha manejado. Pero cuando tenemos una guía, cuando estamos nosotros, por eso están sus mentores, por eso están los pastores, para que ustedes le pregunten. Está el Espíritu Santo que los guía. Es importante dar ese paso de fe. No digas que yo no puedo ayunar porque es que mi condición, no, porque es que así se va a quedar. Pues si tiene una condición médica, ojo, porque sí, puedes ayunar de cierto tipo. Entonces para eso está el Espíritu Santo que nos va a guiar. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a ese ayuno. Hágalo de tal manera, como no puede, por ejemplo, no puede, sufre la presión, bueno, lo voy a ayunar de cierta manera. ¿Sí ve? No puede aguantar porque por la diabetes, digámoslo así, entonces ayune de otra manera. No es solamente los alimentos, lo importante es que usted aflija y realmente dé ese paso de fe y el Señor te va a dar. Por ejemplo, hay un pastor que se llama David Wilkerson, que él fue guiado por Dios a diezmar su tiempo en ayuno, o sea, a dar ayuno. Dedicaba diariamente 2 horas y media a Dios. Para poder hacerlo, dijo que él cuenta su testimonio que dijo que tuvo que dejar de ver televisión. Entonces, ¿cuántos ven televisión? Ahora, ¿cuántos les gusta estar chateando? No, no, yo no veo televisión, pero ¿cuántos están ahí chateando? ¿Cuántos están en el computador? ¿Cuántos están haciendo otras cosas?
Por ejemplo, el deporte. Sí, yo no tengo nada en contra del deporte, pero es que hay personas que ya son esclavas al deporte, al gimnasio. Entonces, dedíquele tiempo. La palabra nos dice, sí, hay que hacer deporte. Sí, claro. Ejercicio, sí, hay que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que el ejercicio corporal para poco, no es que dice no lo hagan, no, nos dice para poco es provechoso. Y si lo dice la palabra, si lo dice Dios, pues bueno, sí, lo vamos a hacer, pero moderadamente y vamos a ver qué, porque es que muchas veces nos dedicamos más amadores, dice la palabra que para los últimos tiempos se levantarán hombres ávaros, amadores de sí mismos. Entonces nos estamos dedicando más tiempo, estamos dedicando más tiempo a otras cosas que a Dios. Cuando sabemos que Él tiene que ser tener el primer lugar. La nueva versión internacional lo traduce la parte de Levíticos 23-27. Traduce el ayuno bueno, vamos a verlo. Dice Levíticos 23-27, dice, nueva versión internacional. El día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Dice, celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. ¿Sí ve? Esta es la única mención de ayuno hecha por Moisés. Ayuno por Moisés. Él está ahí. Al estudiar este tipo de ayuno podemos ver que se hacía por 24 horas. Por 24 horas. ¿Es válido el de mediodía? Sí, claro, porque por eso lo vimos parcial, total. Pero entonces ahí nos vamos preparando para dar un buen paso, para dar un paso. Los que conducen, ¿quiénes manejan acá carro? Bueno, o bicicleta. Antes, ustedes no sabían, pero ¿qué empezaron haciéndolo? Sí, tuvieron tropiezos, tuvieron caídas, otros estrellaron, otros en bicicleta se caían, bueno, en fin. Pero empezaron a cogerle el tiro y se dejaban guiar por lo que su instructor les decía, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos, y nuestro instructor ahora, ¿quién es? El Espíritu Santo. Diga, Padre, gracias por el Espíritu Santo, porque ahora me va a guiar y me voy a dejar ser guiado, voy a dejarme guiar para poder entrar en esos ayunos. Para poder entrar en esos ayunos y empiece, ¿qué más le gusta? Pues sacrifique, le gusta la carnecita, sí, oh, yo sé que a más de uno le está dando hambre ya, la carnecita bien asadita, otro le gusta más bien es el pollito, que es que diga yo muero, es que soy adicto, no, 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 diga me gusta, cambie esa cosa de palabra de decir adicto a me gusta, empiece a cambiar sus hábitos, cuando yo les decía la vez pasada, cuando usted sienta deseo, por ejemplo, lo que se toma más que es la Coca-Cola, bueno, Coca-Cola. Entonces, cuando sientas que una Coca-Cola, tengo 6, que la garganta me hace y que deseo, entonces tómese otra cosa. ¿Sí ve? No, que es que la carne con la papita frita, cómase otra cosa. ¿Mm? Entonces, abstenerse, abstenerse. Recordemos que Daniel dijo, no puse manjar en mi boca, no puse manjar en mi boca. Él pudo haber comido solo verduras y se abstuvo de carne, ¿Mm? De caviar, de todo eso. Entonces, eso es lo que nosotros vemos acá. Entonces, ellos celebraban un día entero, desde la caída del sol, de un día a la caída del sol siguiente. ¿Por qué? Porque les voy a explicar por qué. Para los judíos, la tarde empezaba, o sea, el día empiezas en la tarde, al caer la noche. Por ejemplo, ahorita, nosotros aquí estamos ya terminando jueves, decimos terminamos miércoles, perdón. Entonces, decimos eh, ya está terminando, ellos para allá están diciendo, está empezando el día. Y termina a las 5 o a las 6 de la tarde del otro día, del jueves. Y para nosotros no. A nosotros nos amanece a las 12 de la noche, a las 11:59 ya a las 12 ya está el otro día, 12 de la noche. Entonces, no importa, entonces lo haces, si lo quieres hacer de 24 horas, pero no es aconsejable hacerlo de una vez de 24 horas, ¿por qué? O todo el día, porque no estás preparado. Y hay que venir a prepararse, hay que preparar el cuerpo también. No podemos entrar de sopetón así porque estamos maltratando también el cuerpo. Y recuerde que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es vuestro, dice la palabra. Entonces, vemos como el segundo punto, ayuno en el Nuevo Testamento. Y vemos que Jesús ayunó. Dice Mateo 4:2, dice Mateo capítulo 4, versículo 2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. 40 días y 40 noches tuvo hambre. Pero ¿por qué Jesús, si nosotros nos ponemos a ver,
Nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches porque dice la palabra que fue llevado por el Espíritu Santo, pero antes venía preparándose. ¿Se acuerda que dice la palabra que Él se levantaba temprano para ir a encontrarse con el Padre? ¿Sí ve? Él venía ya preparándose. Él venía preparándose. Jesús es el único en la Biblia que dice que literalmente ayunó los 40 días. No nos habla absolutamente nada más. Porque muchos decimos, muchos decimos, mayores, queremos hacer mayores cosas. Veamos qué dice Juan, porque es que yo quiero, dice mucho, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero esto, pero el Señor, si no estamos pasando tiempo con el Señor, ¿cómo Él nos va a ungir? ¿Cómo Él nos va a dar la posibilidad de hacerlo? De hacer las cosas, aunque el Señor lo dice, aunque el Señor, nuestro Señor Jesucristo dice, mayores cosas harán, mayores cosas harán. Juan 14:12. Juan capítulo 14, verso 12, ¿qué nos dice? Se lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Pero que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. ¿Mm? ¿Sí ve? Entonces eso es. Queremos hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que estar en ayuno, tenemos que entrar con Él. Amén. Pero ah, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba acá, en Mateo, que nos narra aquí, Él estuvo todavía bajo la ley, pero ya hace parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, aún no se había sellado el nuevo pacto, porque el nuevo pacto se selló fue cuando su muerte y su resurrección la confirmó, de que Él era el Mesías. Amén. Vemos que también Pablo nos habla en las Escrituras de que Pablo también ayunaba. Vea, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4 y 5. Dice, antes bien, nos reconciliamos en todo como ministros de Dios. Perdón, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos. ¿Y qué dice ahí al final? En ayunos, en ayunos. Eso es lo que dice, eso es lo que dice Pablo. Ellos también ayunaban porque sabían lo importante que es el ayuno. Ahora, también vemos que la palabra, al Señor le dijeron, ay, maestro, es que vemos que los discípulos de Juan ayunan y ya volví, y los tuyos no. Entonces le dijo, ¿acaso los que están de boda ayunarán? Mientras está el novio ahí ayunarán. No, ellos ayunan cuando el novio se va, y se estaba refiriendo a él. Se estaba refiriendo a él en diferentes momentos de su ministerio. Segunda de Corintios, veamos qué dice Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 27. Dice la escritura, dice, he trabajado mucho y he tenido dificultades, muchas noches las he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed, por falta de ropa he pasado frío. Entonces, pero acá vemos cómo lo dice la reina Valera, que dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Mm? En muchos ayunos, en muchos ayunos. ¿Por qué? Por trabajar por trabajar la palabra de Dios, por llevar la palabra de Dios, por estar en ese conocimiento, porque él tenía ese amor por las almas, para que las almas no se perdieran, por la iglesia, para estar guardados y por él mismo, por él mismo. Entonces es importante. Lo hacía guardando la tradición también. En el día de la expiación. Veamos qué dice Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, atrás, después de Juan. Hechos capítulo
Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 2. ¿Qué dice la palabra? Ministrando estos al Señor y ayunando. Mire, recordemos a quién estaba hablando aquí. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Pero ¿qué pasa? Que dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estos, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor. Pero queremos decir, Señor, yo quiero servirte, pero igual no hay una comunión plena con el Señor. No hay una confianza para decir, es que estoy ayunando porque estoy sometiendo mi carne. Porque es que, mis amados, créanme que nosotros en las fuerzas no podemos hacer las cosas, porque la carne se va a levantar. Y cuando nosotros decimos, voy a dejar de comer, voy a hacer el ayuno de comida, es cuando el que nunca te invita a comer, a almorzar, a desayunar, a salir, es cuando te llama, o es cuando te traen comida a la casa, o es cuando preciso van a hacer el plato, mejor dicho, el que más le gusta. Eso es así, mis amados. El enemigo se va a levantar para que usted no haga ayuno, para que usted rompa el ayuno, para que usted le dé mal genio y rompa el ayuno. Pero es la carne, someter la carne, es que es por nuestro bien. Es para nosotros mismos, es el beneficio de nosotros mismos y de la comunidad. Mire, es que la palabra nos lo está diciendo. Hechos 13:2. Entonces, eh, eh, están ahí. Hechos 27:9. Hechos 27:9. Veamos Hechos 27, capítulo 27, verso 9. ¿Qué dice? Y habiendo pasado mucho tiempo y sido ya, bueno, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, mire, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, recordemos que Pablo estaba preso, iba en un barco para ser judicializado en otra parte, para ser presentado y sus descargas y ser condenado en otra parte. Pero él les dijo, de antelación le dijo, bueno, pilas porque yo veo que el mar, esto va a ser trágico este viaje. Pero como era un preso, no le pusieron cuidado. Pero a medida que vieron cómo se comportaban en el viaje, sin importar, después le hicieron caso. Mire, dice aquí, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, dice, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El ayuno hace que nosotros muramos a la carne y seamos más conscientes y sensibles a la voz de Dios. A la voz de Dios. Más sensibles a la voz de Dios. La visión se nos abre. Porque es que la mente, ¿no les ha pasado? O sea, yo les pregunto, estamos orando, decimos vamos a orar y nos metemos por allá en oración y bueno, así estemos en la congregación y todo, y estamos orando, Padre, gracias Señor, Padre, y se nos viene a la mente, ay, el recibo de la luz, ay, sí, ve yo qué voy a hacer esta semana al carro, ve yo qué voy a hacerle a la comida, ve, tengo que comprar esto, ve, el niño no ha hecho esta cosa, Padre, gracias Señor. No, pensamos que es el Señor el que nos está poniendo esas cosas, pero es el enemigo el que nos está haciendo una mala jugada. Estamos orando en la carne, porque estamos trayendo cosas que no son, porque se supone que a la entrada, sí, entramos, pero despojándonos de todo, y después sí le presentamos nuestras necesidades. Pero si estamos pensando en una cosa, en la otra, cuando nos sentamos al Señor, a la oración, pues es la mente la que está ahí maquinando, maquinando, maquinando y diciendo y poniéndonos cosas para distraernos de la comunión. Entonces el ayuno es eso. El ayuno nos ayuda a todo esto. Entonces, en peligros, dice 27:33, de ahí mismo el 27:33, 27:33, Hechos 27, 33 y 36. El peligro, vemos ahí, empezamos ahí. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud,
pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios y en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Dice el 37, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Pero ¿qué pasa? Mire, todos esos capitanes, toda esa gente, marineros y la gente que iba ahí, tenía sus dioses, y le rezaban a sus dioses. Hacían ahí todo lo que hacía por sus dioses, pero Pablo estaba con el único y verdadero. Y él fue el que le dijo, mire, él mismo le dijo, tranquilos, coman, ya ayunen, tranquilos, ya el Señor me ha revelado, el ángel de Jehová me reveló, no va a haber pérdida, no se preocupen. ¿Por qué? Porque había un hombre justo en ese barco. Por uno, en medio. ¿Y era qué? Dice que eran qué. Eh, Éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Por uno solo, el Señor no destruyó la nave, no permitió que se fuera, porque estaba en ayuno, había un justo. Y ese justo puede ser tú en medio de otra reunión. Ese justo puede ser tú en medio de otra reunión. ¿Cómo vamos a ir a hablar? Sí, podemos hablar sin ayunar, sí, pero más cuando estamos en ayuno hay más revelación, porque hay más comunión, estamos muriendo a los deseos de la carne. Estamos muriendo a los deseos que nos están así. Por ejemplo, mire el pastor este que les comentaba hace ratico, David Wilkerson. Él decía, voy a dejar de ver televisión 2 horas, que paso 2 horas frente a la pantalla del televisor y me voy a dedicar a la oración, a leer la palabra de Dios. Eso es una parte de ayuno. ¿Qué es lo que más le está costando? Ayúnelo. Ya a estas alturas de la vida ya tenemos que decir, no, ya no me cuesta esto. ¿Por qué? Porque venimos de que hicimos el año pasado una lista de las cosas que nos costaban para empezar a trabajar, y empezamos el año con el Señor limpiándonos de todo eso, porque no fue nuestra fuerza, no podíamos. Porque podíamos en un momentico y al ratico ya caíamos, o un día bien y al otro día mal, una semana bien y la otra semana mal. Entonces ya el Señor nos limpió, nos puso lino fino. ¿Cuántos están vestidos de lino fino? Y si no, deje que el Señor, eso es lo que quiere, acciones justas. Eso también, el ayuno. ¿No le gusta ayudar? Ah, pues entonces obligue a su cuerpo ¿a qué? A ayudar. ¿No le gusta orar? Obligue a su cuerpo a que tiene que someterse a orar. No es que no siento deseo de orar, pues es cuando más tenemos que orar, porque es que no siento ese deseo de orar. Amén. Entonces vimos lo de Bernabé y Saulo. Entonces vemos ayuno en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Pero hoy tenemos la libertad de escoger cuándo ayunamos. Hoy tenemos esa libertad. Antes el Señor no lo imponía. ¿Mm? Porque es la voluntad de Dios que su pueblo ayune. Eso hace parte del avivamiento, del despertar espiritual. Recuerde que la Escritura nos habla, el Señor Jesucristo mismo nos lo dijo. Él mismo, sus propias palabras textuales dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recordemos que Jesús, sí, era, porque Él se despojó y se hizo hombre, con cansancio, sed, sueño. Ay, pero ¿dónde dice eso? La misma palabra no lo dice. Partían la casa, iban a la cena por las noches, se reunía con sus discípulos, comía. No dice la palabra que temprano se levantaba y se iba a buscar la presencia de Dios. No dice la escritura que iban en una embarcación y él dormía sobre un cabezal y sus discípulos estaban despiertos y, no, Señor, despierta, que no temes que vamos a perecer, nos vamos a ahogar. No dice la escritura eso. No dice que se sentaba a comer con publicanos y pecadores. Entonces en ese momento él no era Dios. Él no era ahí Dios.
porque no tendría sentido de ser, no es que es un ente ya así, somos espirituales, sí, pero gobernados por un ente carnal, que es esta mente, que es este cuerpo, porque esto lo que pasa aquí pasa a hacerse este cuerpo, este cuerpo pasa a obedecer lo que se manda, lo que se comanda aquí. Por eso es la mente, cuando la palabra nos dice la carne, es esto, empezamos por esta parte de acá, la mente, que es la que nos gobierna. Entonces tenemos que tener la mente de Cristo, la mente de Cristo. El ayuno no es un legalismo del antiguo pacto, eso tenemos que sacarlo a la cabeza. Ahora, otro punto, uso del ayuno en el Nuevo Testamento. Uso del ayuno en el Nuevo Testamento. Porque a veces nos preguntamos, ¿cuándo o cómo debemos ayunar? Pues bueno, pues la verdad no hay instrucciones para la iglesia con respecto a esto. No se nos dice cuándo ayunar o cuándo no hacerlo. Se debe evaluar de manera personal. Pero si vemos, por ejemplos, en qué circunstancias se hacían. Pablo ayunó cuando iba en la embarcación y veía que eso estaba ya en peligro. El Señor Jesús fue llevado para ser purificado y para ser probado de que realmente estaba, ahí sí como dicen, de qué estaba hecho. El Señor Jesús cuando fue al ¿a qué? Al desierto, llevado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Sí, cuando tenemos alguna necesidad, pero no para mover la mano de Dios, sino para nosotros mismos y escuchar más audiblemente la mano de Dios. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo la guía. Ahora, cuando ayunamos en la congregación, recuerde que la palabra dice que estaban todos reunidos ¿en qué? En el aposento alto. Y no dice que estaban comiendo, sino que estaban en oración. Entonces, esos ayunos los hacemos guiados bajo el Espíritu Santo. El Señor nos diga, van a ayunar congregacionalmente y van a ayunar por esto. ¿Mm? Entonces, pero qué bueno que hacerlo por lo menos una vez a la semana. Cuando empezamos una vez a la semana, se nos va a decir, no, quiero ayunar otra vez. Ya se va a convertir 2 veces a la semana. Hágalo mediodía. Hágalo 3 horas, pero que sea dedicado. Hágalo mediodía, lárguelo. Después hasta las 3, después hasta las 4, hasta las 5, hasta las 6. Y vas a ver que ese tiempo no es suficiente para ayunar. Es como cuando nos levantamos temprano, 21 días, dice que 21 días para crear un hábito en nuestra vida. Entonces 21 días que estuvimos orando, bendiciendo, dándole gracias a Dios y se nos creó el hábito. Muchos me han dicho, algunos me han dicho, vea, yo no madrugaba, pero ahora me estoy levantando. Eso es una bendición. Pero porque el pastor lo dijo, no, porque el Espíritu Santo le puso. Y la mesa está servida, la verdad la mesa está servida. La mesa está servida. Está en usted si pasa a comer o no pasa a comer. Ahí está. Usted es el mismo, usted es el único que decide si pasa a la mesa o no. Porque la mesa está servida. Por allá hay un texto, una parábola donde el Señor dice que mandó a invitar a unas personas y no fueron. Uno le sacó la excusa, ay, es que me acabé de casar y estoy de luna de miel. Otro dijo, acabé de comprar una yunta de bueyes en la noche y voy a ir a probarlos. Como decir hoy en día, no es que acabé de comprar unos tractores y voy a ir a las 7 de la noche, voy a ir a probarlos y arar el campo. Pues sí, hoy en día los tractores tienen luces y hay luces y todo eso, pero en ese tiempo. Pero hoy tampoco no quiere decir que sea una excusa. Porque lo dice, literalmente lo dice, es que acabé de comprar una yunta de bueyes y voy a ir a probarlo. O sea, la mesa está servida. La mesa está servida. Usted hace una reunión y manda la invitación a todos y la riega, ¿cierto? Bueno, a los que mandaron. Y ellos deciden si van o no, si van a disfrutar del banquete, si van a disfrutar de la reunión, de la presencia con ustedes, de reunirse o no. Y en este momento, la mesa de nuestro Padre Celestial está servida. Y Él quiere que todos vayamos, pero pocos son. Entonces empecemos así, el ayuno. El ayuno. Amén. Entonces, pídale la guía al Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo le va a poner a cada uno qué es lo que tiene que hacer en el ayuno y cómo lo tiene que hacer. De solo comida y bebida, o solo comida, o solo bebida. O sea, deje de comer, pero puede tomar líquido, o sea, agua. O puede dejar de comer y dejar de tomar líquido. ¿Mm? Todo. O solamente el Señor le va a decir solo fruta. ¿Mm? O realmente nada. Y cuando pasa eso, cuando el Señor lo manda a uno a hacer eso, o cuando uno le dice, Señor, quiero hacerlo y lo hace de corazón, eso es grande. Entonces, vemos también el uso del ayuno en el Nuevo Testamento, también cuando al imponer las manos sobre ministros y enviarlos, que lo vimos con, con Saulo y Bernabé en Hechos 13, ahí mismo en ese hecho, pero 13, no, Hechos 13, 2 y 3, que decía, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, no crea que es que el ayuno es solamente para los pastores, no, es para todos. ¿Hay alguno de los que están aquí que sirven en algún área allá en la puerta recibiendo a las personas? También el ayuno es para ustedes. El ayuno es para todos los hijos de Dios, no es solo para el predicador, no es solo para el profeta, no es solo para el líder, no, es para todos, todos, absolutamente todos, todos. Porque nuestro Señor Jesucristo ayunó y mire que ya Pablo estaba haciéndolo. Y todos los apóstoles lo estaban haciendo. Y todos los que venían a la iglesia estaban haciendo el ayuno. O sea que es para todos, todos. No, entonces vemos aquí, algunos profetas y maestros, ninguno era apóstol en este momento. Ninguno era apóstol. Porque más adelante Pablo entró en su ministerio plenamente, pero comenzó sirviendo, porque ya en el capítulo 14 se llama apóstoles a Bernabé y a Pablo, en el capítulo 14 de Hechos. No pareciera que sucedió la imposición de manos inmediatamente, sino después. Dice que volvieron a ayunar, esperando en Dios para ser sensibles a la voz de Dios. Es que eso es importante. Ahora, ¿para qué más? Otro punto ahí, para imponer manos en general. ¿Será para eso también? Al imponer manos sobre ministros y enviarlos, ¿será también para imponer manos en general? ¿Será para eso también? Pues acá específicamente es una impartición para el ministerio. Aunque se tiene la creencia general de que debemos ayunar para cualquier tipo de imposición de manos, no es lo que este pasaje describe. Hechos 14, 23. Hechos 14, veamos qué dice Hechos 14, capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, mire, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, orando con ayunos. O sea, oramos sí, también podemos orar sin ayuno, pero no podemos ayunar sin orar. ¿Sí ve? Oramos y ayunamos. O oramos también solos. Pero qué bueno que vaya acompañado o vaya reforzado por el ayuno. Y ese ayuno tiene que ir con la oración. Ahí sí no hay ahí sí no hay opción. Yo voy a ayunar solamente, pero ¿qué? Sí, hay que orar, hay que leer la palabra de Dios. Mire, mis amados, créame que cuando uno se mete en el ayuno, cuando uno se mete ahí en el tiempo del Señor, yo sé que más de uno va a decir, ay, pastor, es que a usted sí le queda tiempo. Mis amados, a ustedes también. Pero no, si es que yo trabajo, yo tengo que salir a la casa a las 5 de la mañana y llego por allá a las 10 de la noche. Bueno, y mientras es tanto que está haciendo, no puede ir leyendo el teléfono. Ay, es que me roban el teléfono. Bueno, ahí está la audiobiblia en el tiempo del almuerzo. ¿Qué está haciendo en el tiempo del almuerzo? ¿Está hablando cosas que no le convienen? Pues dedíquelo a la oración. Media hora, ¿cuánto demora comiéndose usted calentando su comida, su almuerzo y almorzando? Pues ahí mismo va meditando usted en la palabra de Dios. En la palabra va meditando.
A veces les mando los mensajes, los textos ahí sobre el mediodía para que los acompañen, para que sean acompañados con el almuerzo. A la media mañana, para que cuando en ese descanso que están haciendo, hacerlo. Ahora, si usted se levanta más temprano, el día le va a rendir porque usted se está adelantando a los hechos del día. ¿Sí me entiende? Entonces, puede usted dedicarse el tiempo a la oración. Entonces, o sea, no me lo están preguntando, pero aquí se los voy a contar para que no digan que es que no sé qué. Anoche nos acostamos, o bueno, mejor dicho, ya esta mañana nos acostamos, ya amaneciendo, 12 de la noche nos estábamos acostando. Y no era de ver televisión, porque estábamos por fuera. Salimos temprano y llegamos a esa hora, a las 11 y pico, mientras nos cambiamos, mientras hicimos todo, mientras dimos gracias a Dios, mientras a las 12 nos estábamos acostando. ¿Sí ven? Y después madrúguele otra vez. O sea, no es excusa, mis amados, no saquemos excusas, porque Dios sí conoce, Él conoce nuestro corazón. Si usted le pide al Espíritu Santo, si usted le pide al Espíritu Santo de que lo guíe, de que lo despierte temprano, Él lo va a despertar. Y el día le va a rendir. Y todo le va a salir bien. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Entonces, eh, Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, al parecer esta práctica era común en la iglesia primitiva. El uso de la imposición de manos. En la Biblia es bastante, esto es extenso, este tema. Y en el Antiguo Testamento se usaba solamente para transferir pecados, ordenar o consagrar para una tarea, dar bendiciones, ministrar el espíritu de sabiduría. ¿Mm? En el Nuevo Testamento también se usa para ministrar sanidad, ministrar milagros o maravillas, ministrar el bautismo del Espíritu Santo, confirmar diáconos, impartir dones espirituales, bendecir a los niños, impartir unción en paños de oración, echar fuera demonios. ¿Se acuerdan este domingo que la pastora, la profeta, nuestra profeta, por la guía del Espíritu Santo, ungió una servilleta y la mandó poner a una persona? Que se la entregaran a una persona, ¿recuerdan? Y ahora aquí en el Antiguo Testamento, lo que les decía, se usaba para transferir pecados. Esto quiere decir, si se acuerdan por allá también en Levíticos, que él decía que los sacerdotes iban a poner la mano sobre el carnero y lo iban a echar fuera, no lo iban a sacrificar, sino lo echaban, ponían la mano ahí y lo echaban fuera para que se fuera. Esto quiere decir que ese pecado iba a ser cargado a Satanás. ¿Mm? A Azazel, que es el nombre de Satanás. Cuando la palabra nos dice Azazel es eso. Entonces vemos ahí todo lo que el Señor nos dice, echar fuera demonios, cuando se imponen las manos. Entonces el ayuno. Recuerdan que la palabra nos enseña de que los discípulos no pudieron echar fuera de unos demonios y le dijeron, pero nosotros, ¿por qué no pudimos echar fuera demonios? Pues porque le dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿qué podemos ver entonces? Si impongo manos, ¿no tengo que ayunar? Bueno, pues es que no es una obligación, pero quieres estar más lleno del Espíritu Santo, ayuna. Pero ayunar te ayuda a mantener la carne bajo control también. Es que todo es una cadena. Usted come y se alimenta, ¿por qué? Porque el cuerpo necesita vitaminas, ¿cierto? Y más, ahora hay entonces mandan vitaminas de una cosa, de la otra, entonces el complemento, el complemento, el complemento, el complemento, el complemento. Pero dijo nuestro Señor Jesucristo, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Amén. Es por esta razón que somos más sensibles al reino espiritual, percibimos más lo espiritual, percibimos qué tipo de demonios hay, qué tipo de circunstancias van a pasar, más la voz de Dios, pilas con esto, vamos a ver mejor, no con los ojos naturales, sino con los espirituales. Y hay un
Hay un pastor también que decía que todos podemos tener servicios de sanidad, ¿sí? Y animaba a ayunar por lo menos 1 o 2 días antes de salir a imponer manos. Animaba a su gente. Porque podemos tener servicios de sanidad, pero si no hemos orado, si no hemos ayunado, pues hombre, se va a manifestar, sí, pero qué bueno que se manifieste aún más y que nosotros seamos sensibles al Espíritu para poder ir a ayudar a la iglesia, para ir a ayudar. No solo mis amados, mire, no solamente es el pastor, ustedes también, si ustedes tienen esa sensibilidad del Espíritu Santo, el Señor va a decirle a la pastora, al pastor, vea, ponga a Julano que le ayude a orar, póngale a Julano que vaya, póngale las manos a tal, dígale a Julano que haga esto, dígale, ¿sí me entienden? Como hizo Saulo y Bernabé. Entonces, tenemos que coger esa costumbre de ayunar, por lo menos 2 días por semana. Entonces, 2 días por semana. El tiempo que gastamos de pronto haciendo otra cosa, hagámoslo en oración. En el tiempo que gastamos para comer, pues hagámoslo también en orar. Entonces, hay que empezar por algo, hay que empezar. Vida de ayuno. La Biblia nos dice que vivamos con moderación. El Señor le guió a tener una vida de ayuno, controlando sus apetitos. Esto es una vida de ayuno, controlando los deseos de la carne, los apetitos. ¿Mm? Entonces, había un pastor, ya de la vieja guardia, como decimos, un pastor guío, ¿mm? que él venía a hacer campañas y el Señor dice que él a este pastor venía con otro pastor, pero entonces dice que el Señor lo guió a ayunar. ¿Para qué? Para apoyarlo, para ministrar lo que yo les acabo de decir. Qué bueno que todos, sí, vamos a recibir a la iglesia, pero también vamos a dar de lo que nosotros recibimos en la semana. Es que esa es la chispa, ese es el fuego. Ese es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos en ese fuego. Porque muchas veces decimos, no, ya con la oración es suficiente, pero no, porque es que es la carne lo que lo decía, lo que dice. No, no ayune, eso no es necesario, solo ore, solo ore. Y es que es más, ahorita dice, no, no, eso ya ni ore, porque eso ya el Señor sabe lo que tenemos, lo que nosotros necesitamos. Y sí, el Señor dice que Él sabe lo que necesitamos, pero también dice que lo digamos. ¿Qué es la oración? Es que no, hay personas que no han entendido que la oración es el hablar con Dios. Él dice, ah, sí, pero pídanlo, pídanlo. No he recibido nada porque no piden, y no piden en mi nombre. Entonces es donde tenemos que tener cuidado con eso, mis amados. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros ayunamos, el Señor, lo que yo les decía, el Señor le va a decir, póngale manos acá. Bueno, no está en la iglesia, está por otro lado. Perdón. Y los pastores están lejos. Ah, le tocó orar por ese enfermo, por esa necesidad, le tocó orar por su familia. Pero está llena del Espíritu Santo, porque ha ayunado, ha orado. Y entonces el Señor la va a guiar o lo va a guiar. Entonces ayunamos para echar fuera demonios. Pues va, que vemos que Marcos 16, 17, porque este es el tema que, que vamos a tocar más adelante con más detalle. Mencionamos que ayunar te hace sensible al reino espiritual, nos hace sensibles al reino espiritual. Esto quiere decir que no solo podrías percibir mejor las cosas de Dios, sino que también en el reino espiritual también hay también las cosas de las tinieblas. ¿Para qué? Para reprenderlas, para echarlas fuera, para saber, para adelantarnos al enemigo. Puede ser beneficioso, ¿sí? Marcos capítulo 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Mm? Porque al ayunar nosotros tenemos mayor autoridad para echar fuera esos demonios. Porque ya Él nos dio esa autoridad en su nombre, en su nombre, ¿mm? En su nombre. Y aquí está sin ayunar. Pero cuando ayunamos más, cuando ayunamos, pues ese poder cobra, ese poder puede cobrar hasta más vida, por decirlo así. Porque si solamente con el nombre de Cristo Jesús, porque ojo, porque por eso les digo yo la ilustración es la siguiente.
Vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, no pudimos echarlo fuera a esos demonios. ¿Por qué? Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Pero ellos ya tenían autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los mandó a echar fuera, ir y predicar. Iban y predicaban. Pero fueron y enviaron, echaron, en el nombre de Jesús echamos fuera. Sí, listo, salía. Pero después dijeron, en el nombre de, ¿pero qué pasó? Entonces nos da más conocimiento, nos da más sabiduría espiritual para saber qué tipo de ayuno, qué tipo de, o qué género de demonios vamos a ir a hacer, o qué, Señor, me vas a llevar a tal lado, porque hay territorios donde está invadido bueno, todo está invadido de demonios, pero hay unos donde están más marcados que otros. Y el Señor nos va a decir, todavía no es el tiempo, o sí, vaya, pero tiene que ayunar. Porque el ayunar debilita la carne, pero fortalece el espíritu. Yo me acuerdo, y es que esto es tremendo. Aquí en el Señor pasan muchas cosas. Yo había una persona que decía, él estaba en oración y así, en ayuno y se metía y estaba fuerte y decía, Señor, ahora sí tengo las fuerzas, ahora sí me siento poderoso, ahora sí estoy, mejor dicho, ahora sí mándeme lo que venga, ahora sí, mejor dicho, mándeme al mismo diablo porque puedo pelear con él, puedo pelear, ahora sí me siento para pelear con él y frente a frente voy a pelear con él. Y así lo oraba al Señor y ya, cuando de un momento él empezó a sentir que ya como que no sentía nada, que no sentía nada, que no sentía nada, que las fuerzas se habilitaban. Y dice esta persona, dice, no voy a decir quién es, pero solamente le digo, esta persona llegó y le dijo, Señor, pero ¿qué pasa que me estoy sintiendo como mal, como que ya sin ganas, sin fuerzas? Porque cuando viene el enemigo, ¿sí ve? Porque venía el diablo a pelear con él. Y ya, venga, no era que sentía berraquito, entonces póngalo, miremos a ver. Entonces, no, no es en nuestra carne, es en el espíritu que nosotros estamos fortalecidos, porque todo empieza primero por el espíritu, es todo por el espíritu. ¿Sí? Entonces es eso, el ayunar también, el ayunar, para entrar en comunión, ministrar al Señor. Observemos al prosélito Cornelio, a Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿Recuerdan que los judíos lo hacían 2 veces por semana? Hechos capítulo 10, verso 30 dice, entonces Cornelio, Hechos capítulo 10, versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. ¿Sí ve? ¿Cuántos llevaba? Entonces esto es un ejemplo de la iglesia. Pues Cornelio no era salvo, pero estaba en ayuno. ¿Mm? Solo hay 5 referencias acerca de ayuno en la iglesia. Y acá vemos que el propósito era ministrar al Señor. Uno de los propósitos era ministrar al Señor. Amén. Entonces aquí ya con esto terminamos. Ya quedamos acá con esto para dentro de 8 días. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta hora que tú nos has hablado, Señor. Gracias por ampliarnos ese panorama del ayuno, Padre. Gracias por hablarnos y dile ahí, si quieres esta semana, lo que queda al transcurso de la semana, dile, Padre, guíame al ayuno. Guíame al ayuno. No importa que tú estés trabajando. No tienes que salirte de trabajar para ayunar. Puedes hacerlo ahí. Porque es cuando más la carne va a estar sometida. Dile, Padre, quiero ayunar. Guíame a ese ayuno. Y tú ahí en tu corazón proponte ahí decir, quiero ayunar por esto. Lo voy a hacer con esto. Dejando del celular, dejando el televisor, dejando de dormir más, no sé, pero proponle y dile, Señor, quiero empezar a ayunar porque eso hace parte del avivamiento. Esto hace parte, poderoso Rey de Gloria, del avivamiento, el avivamiento, el avivamiento. Quiero ese despertar espiritual más en mi vida, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque quiero, Señor, hacer obediente a tu palabra cuando dice ir y llevar las buenas nuevas del Evangelio. Sanar enfermos, abrir vista a los ciegos. Esto quiere decir espiritual como también físicamente. Mayores cosas harán de las que yo hice, dice el Señor Jesucristo. Levantó muertos, hizo que los mudos hablaran, los sordos escucharan, los cojos caminaran, los paralíticos se pararan. Mayores cosas harás. Y el Señor Jesús lo hacía. Santo y poderoso Rey, dile gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor.
Padre, gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Así que bueno, a todos mis amados, en el nombre de Cristo Jesús, buenas noches y nos vemos mañana por Zoom a las 7. Compartan el link, compartan el link, compartamos. Mire, mire la oración, no desmayemos en la oración por la lluvia. Mire que ha orado, las nubes se han puesto negras, pero no quiere decir que dejamos de esto. Yo sé que aquí algunos dicen, no, pero yo ya oré y va a llover y esto ya no hay necesidad de orar. No, seguimos orando. Elías oró, 7 veces mandó a su criado a que mirara. Seguimos orando y clamando. Y mire que las oraciones no quedan en vano. Así que oremos, oremos por Seferino. Oremos por Seferino. Amén. Vamos a orar todos por Seferino, ahora a ayudarnos a orar los unos por los otros. Nos vemos el sábado nuevamente a las 7 de la noche o algo o antes si algo extraordinario ocurre. Y el domingo, las primicias. No olviden las primicias el domingo. Así que, mis amados, yo les continúe bendiciendo y nos vemos mañana. Bendiciones. Saludos de mi amada esposa. Dios les continúe diciendo. Chao, chao.